Bien. Hoy día el tema de hoy día corresponde a corriente alterna. Corriente alterna. Bien. Para entender esta parte conceptual, ya hemos abarcado toda una serie de conceptos y ahora vamos a ver ya las consecuencias de todo un proceso de conocimiento, ¿no? La corriente alterna, pues, fue, digamos, un tema de discusión y sobre todo, quién fue el que inventó, creó. Entonces, uno de ellos fue Nikola Tesla. Y Edison se atribuyó, pero no era su tema de investigación. Él investigaba lo que era la corriente continua. Y la corriente continua no se puede transportar. En cambio, la corriente alterna sí. Entonces, la corriente alterna es básicamente una corriente que es cíclica. Es cíclica. ¿Por qué? Porque varía en función del tiempo. El tiempo. La corriente alterna es transportable. En cambio, la corriente continua no se puede transportar. Entonces, para transportar la corriente alterna, se necesita simplemente dos transformadores. Un transformador elevador, ¿correcto? Que permite elevar a un voltaje alto y luego transportar a través de alambres, de hilos, y luego se transforma con un transformador reductor para el uso, digamos, que generalmente usamos, ¿no? Una corriente de 220 voltios. Bien, entonces la corriente alterna, ¿cómo se genera? Generación. La corriente alterna simplemente se genera con una espira. Es decir, se genera por la rotación de una espira dentro de un campo magnético. Uniforme. Es decir, constante. Correcto. A ver, vamos a plantear más o menos cómo deducimos este concepto. Vamos a suponer que tenemos un espacio donde tenemos un campo magnético uniforme, constante, que se fue pues producido por dos imanes, ¿no? Polo norte, polo sur. Dentro de este espacio tenemos una espira. Una espira. Vamos a dibujar nuestra espira. Puede ser espira rectangular, cuadrada, etc.
Ahí está, aproximadamente. ¿Correcto? Entonces, si nosotros observamos acá y graficamos nuestro vector área, o sea, nuestro vector área, ahí, área, que es un vector perpendicular al plano que forma la espira, y tenemos nuestro vector campo magnético. Entonces, el vector área hace un ángulo phi, con las líneas del campo magnético. ¿Correcto? Entonces, el flujo de esas líneas que atraviesan la espira es igual al producto escalar del campo por el área. En magnitud sería B por A por coseno de phi. Así. Pero este ángulo phi es un ángulo variable que varía en función de la velocidad angular y el ángulo de fase. O sea, phi depende de omega. Omega es la frecuencia angular de rotación de la espira. La espira dentro de la bobina, esta bobina dentro del campo magnético empieza a rotar debido a la fuerza magnética, que hemos estudiado en la sesión pasada, que es que el torque producido por la fuerza magnética hace de que la bobina empiece a rotar. Correcto. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a B por A por coseno de phi. O B por A por el coseno de omega t más phi sub 0. Ese sería el flujo variable. ¿Correcto? Si tomamos que el ángulo de fase, que vamos a explicar más rato cómo se determina el ángulo de fase, es pi medios, entonces para una espira de n vueltas, el flujo magnético va a ser igual a n por b por a por el coseno de omega t más phi 0. O menos por el seno de omega t. Estamos suponiendo que si phi 0 en la ecuación 4 es pi medios, para una espira de n vueltas, entonces el flujo magnético sería menos nb a seno de omega t. Correcto. Ahora, de Faraday. Faraday, ¿qué nos dice? Que la fueme inducida es la tasa de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo. Es decir, la derivada respecto al tiempo del flujo que acabamos de definir, NBA por el seno de omega t. Eso según Faraday. Entonces, la FEM inducida para esa espira que está en rotación va a ser igual a N por B por el área por omega por el coseno de omega t.
Y este viene a ser igual a la Fe máxima por el coseno de omega t. En algunos libros está como E sub 0, coseno de omega t. Ahí está. Esta es la FEM de una corriente alterna. Donde la fuerza electromotriz máxima es igual a N por B por A por omega. Entonces, ¿cómo se crea la corriente alterna? Con la rotación de una espira dentro de un campo magnético uniforme. El flujo variable, entonces producido, digamos, por la corriente variable, genera una fuerza electromotriz variable. Y esta es la famosa fuerza electromotriz de una corriente alterna. Por consiguiente, como la fuerza electromotriz inducida ahora depende del parámetro tiempo, que es E sub 0, coseno de omega t, entonces la corriente inducida en función del tiempo va a ser igual a la corriente máxima por el coseno de omega t. Ahí está. Corriente, fuente y corriente alterna. Y estos parámetros son variables. Depende del parámetro tiempo. Entonces, si nosotros graficamos la función, la FEM, inducida como función del tiempo, ¿correcto? Entonces vamos a tener una función senoidal, cosenoidal. Aproximadamente. Parece un gusanito, pero ya ustedes lo dibujan mejor. Ya está. Entonces la función, la gráfica de la función, la FEM inducida versus tiempo, o sea, el periodo, produce una función senoidal. Entonces podemos medir el periodo entre dos máximos o entre dos mínimos. Supongamos que este es un T, este es un 2T, 3T, 4T y así sucesivamente. ¿Qué características tiene? Amplitud. Amplitud pico. Amplitud pico viene a ser la altura, que se conoce como voltaje
pico a pico. Que vendría a ser la mitad del voltaje máximo. Entonces, la amplitud máxima se conoce como voltaje, acá es solamente voltaje pico. Y el voltaje pico a pico vendría a ser la amplitud máxima. Todo esto vendría a ser voltaje pico a pico. Y el voltaje pico solamente es la mitad. ¿Correcto? Entonces, amplitud máxima, voltaje pico a pico, epsilon 0. Por ejemplo, para la corriente que nosotros usamos, que ahorita vamos a ver qué significa voltaje máximo. El voltaje pico a pico o voltaje máximo es la raíz de 2 por el voltaje pico. Y el voltaje pico, raíz de 2 por 220. Entonces, el voltaje máximo es de 311 aproximadamente. Quiere decir entonces que la corriente alterna que nosotros usamos oscila entre 311 y menos 311. Este es el voltaje máximo que hacemos uso en, digamos, de la fuente de corriente alterna. El periodo, 2pi sobre omega. El periodo que viene a ser el tiempo que tarda en recorrer un ciclo completo. Ciclo completo. La frecuencia, que es la inversa del periodo, que vendrían a ser los ciclos realizados por unidad de tiempo. Y esto está en hercios. Obviamente el tiempo, el periodo está en ciclo, perdón, en segundos. La corriente alterna que nosotros usamos tiene una frecuencia de 60 hercios. O 60 segundos a la menos 1. ¿Qué significa eso? Significa que los portadores de carga están oscilando con esa frecuencia. 60 ciclos por segundo. Esa es la corriente alterna que usamos nosotros. Bien, ¿cuáles son las otras características que necesitamos saber? A ver, se refiere a valores medios y eficaces. Entonces vamos a caracterizar la corriente y el voltaje. Del voltaje y la corriente. A ver, vamos a utilizar valores medios. Vamos a caracterizar utilizando valores medios. A ver, vamos a considerar f como una función del tiempo. Entonces, el valor medio de esta función se define como 1 entre t de la integral de 0 a t de la función f de t diferencial de t. Ese es el valor medio de una función
que depende del parámetro tiempo. Entonces, para el voltaje, si el voltaje que depende del tiempo es V sub 0 coseno de omega t y t es igual a 2pi sobre omega, entonces el valor medio de esta función va a ser 1 entre t de la integral de 0 a t de la función, que es V sub 0 coseno de omega t. Es decir, omega entre 2pi de la integral de 0 a 2pi entre omega de V sub 0 coseno de omega t diferencial de t. Hay que integrar. Y esa integral nos sale 1 entre 2pi V sub 0 seno de omega t de 0 a 2pi entre omega. Y eso vale 0. Conclusión, que el valor medio del voltaje es igual a 0. Análogamente, hallamos el valor medio para la corriente. El valor medio de la corriente va a ser omega entre 2pi de la integral de 0 a 2pi entre omega de I sub 0 seno de omega t, diferencial de t. Y esto va a ser igual a 1 entre 2pi seno de omega t de 0 a 2pi entre omega. Y vale 0. Conclusión, que el valor medio de la corriente también vale 0. ¿Qué significa eso entonces? Que los valores medios no proporcionan información sobre las corrientes alternas. No nos ayudan en nada. ¿Correcto? Entonces ahora tenemos que calcular o caracterizar del voltaje y la corriente usando valores eficaces. Valores eficaces. Entonces, sea f una función que depende del parámetro tiempo, entonces se define la función eficaz de f como la raíz cuadrada del valor medio de f elevado al cuadrado. O sea, dada una función cualesquiera que depende del parámetro tiempo, la función eficaz se define como la raíz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado. Entonces vamos para el voltaje.
el voltaje en la corriente alterna es omega o B sub 0 coseno de omega t. Correcto. Entonces, para hallar la función eficaz, o sea, el voltaje eficaz, debemos hallar el voltaje eficaz o voltaje raíz medio, RMS, raíz cuadrática media, RMS, rho mean square, raíz cuadrática media. Entonces, el voltaje eficaz, primero vamos a calcular el valor medio, ¿no? Valor medio del voltaje al cuadrado, así. Esta expresión que está dentro de la raíz. Correcto. Entonces, el valor medio habíamos definido como 1 entre el periodo de la integral de 0 a t, pero ya del voltaje al cuadrado. Es decir, b sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t, diferencial de t. Hay que elevar al cuadrado. ¿Y esto qué vendría a ser? Omega por b sub 0 entre 2pi, la integral de 0 a 2pi entre omega, por el coseno de 2 omega más 1, entre 2 diferencial de t. ¿Y esto qué vendría a ser? Vendría a ser igual a omega entre 2pi por b sub 0 al cuadrado, 1/2 de 2pi entre omega. Y este viene a ser igual a b sub 0 al cuadrado entre 2. Entonces, el valor medio del cuadrado del voltaje sería el voltaje b sub 0 al cuadrado entre 2. Entonces reemplazamos 4, la expresión 4 en la expresión 1, ¿correcto? 4 en 1, vamos a hallar el voltaje eficaz o voltaje RMS, viene a ser la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado de la función, es decir, la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado entre 2. Y este es igual a b sub 0 entre raíz de 2. Ahí está la razón. El voltaje eficaz es igual al voltaje RMS, que vendría a ser el voltaje b sub 0 entre raíz de 2, o también se le conoce como voltaje máximo entre raíz de 2. Ahí está. Esta es la razón entre voltaje eficaz y voltaje máximo. Y de esta expresión ustedes van a determinar que el voltaje máximo es raíz de 2 multiplicado por el voltaje RMS. Y lo que el instrumento que utilizamos para medir fuente de corriente alterna, lo que mide es el voltaje RMS. Entonces, el voltaje RMS que ustedes miden con su con su multímetro de 220. Si ustedes multiplican 220 por raíz de 2, esto es aproximadamente 311 voltios. Este es entonces el voltaje máximo que nosotros utilizamos en nuestra fuente. Entonces el voltaje máximo oscila entre 300 más 311 menos 311. Ya está. Análogamente, vamos a hallar la corriente eficaz. Para hallar la corriente eficaz,
o corriente RMS que va a ser igual a la raíz cuadrada de la corriente al, perdón, el cuadrado. El cuadrado, así. Eso tenemos que hallar. Ya está. Entonces, hay que hallar primero el valor medio de la corriente elevado al cuadrado. Y este es igual a 1 entre t de 0 a t de la corriente al cuadrado, es decir, I sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t, diferencial de t. Y esa integral van a obtener I cuadrado 0 entre 2. Correcto. Entonces, el valor medio de la corriente al cuadrado es 1/2 de I sub 0. Esta ecuación también nos da información. Correcto. Por lo tanto, la corriente eficaz o corriente RMS, correcto, va a ser igual a la raíz cuadrada del valor medio de la corriente al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de I sub 0 al cuadrado entre 2. Es decir, I sub 0 entre raíz de 2. La corriente eficaz es igual entonces a la corriente máxima entre raíz de 2. Ahí está. Y de acá ustedes van a determinar que la corriente máxima o I sub 0 es raíz de 2 por la corriente eficaz. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que los voltímetros y amperímetros se han diseñado para medir valores eficaces. Valores eficaces. No miden valores medios. Valores eficaces de la tensión o la corriente. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes miden con el instrumento que es el voltímetro, lo que están midiendo son valores eficaces, más no valores máximos. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes midan la corriente, están midiendo el valor eficaz o corriente RMS. Entonces, el valor de la corriente máxima hay que multiplicar por el valor que mide digamos, el multímetro. Bien. Ahora veamos cómo se comporta los elementos la resistencia, el condensador, el inductor en un circuito de corriente alterna. Entonces ya tenemos el concepto de corriente alterna y ahora podemos ver circuitos de corriente alterna
con resistencia. Con resistencia. Entonces construimos un circuito e insertamos una resistencia. Corriente alterna, resistencia. El switch. Cuando el switch está abierto, no pasa nada. Cerramos el switch, pasa corriente. ¿Cómo se comporta la corriente alterna en una resistencia? ¿No es cierto? Entonces, la corriente en el instante t va a ser igual a la corriente máxima por el coseno de omega t. Y la la fuente de corriente alterna es sub 0 entre la resistencia por el coseno de omega t. Así sería la corriente. Entonces, la tensión aplicada, o sea, el voltaje aplicado y la corriente, ¿cómo se comportan en un circuito donde hay fuente alterna y resistencia? Hay dos formas de observar este fenómeno. Utilizamos la gráfica y luego también utilizamos como se dice, los fasores, que vamos a explicar qué significan fasores. A ver, primero vamos a graficar aproximadamente el omega t, voltaje y corriente. Vamos a considerar que este es el periodo 2t y 3t. Vamos a suponer que tenemos corriente de 5, voltaje de 10, así. Y para el voltaje, ahí está. Voltaje, corriente. Entonces, cuando se tiene un circuito con una resistencia, en un circuito con una resistencia,
tanto el voltaje como la corriente oscilan en fase o están en fase. Están oscilando en fase. En un circuito donde hay corriente alterna y resistencia, la fuente, es decir, la tensión y la corriente, están oscilando en la misma fase. Primera conclusión. Y ahora lo vamos a ver en su forma fasorial. ¿Qué significa eso? Si lo vemos en su forma fasorial, vamos a tener en el diagrama de fasores, en forma fasorial. O sea, en forma vectorial. Tanto el voltaje como la resistencia están oscilando en fase. Es decir, el voltaje y la resistencia oscilan en fase. Esta vendría a ser la intensidad en la resistencia y este en el voltaje en la resistencia. Y estos los dos están oscilando en una frecuencia angular omega. Una componente de la resistencia IDR y la otra componente del voltaje estaría así. Fíjese entonces, cuando nosotros aplicamos un voltaje a un circuito donde hay un resistor, el comportamiento del voltaje, es decir, de la tensión y la corriente, oscilan en fase. Se comportan, es decir, los dos vectores están oscilando en la misma dirección, en fase. Entonces, al representarlo en forma fasorial, estamos viendo que el vector del voltaje, de la tensión y de la corriente están oscilando en la misma dirección, con una frecuencia angular omega. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito de esta naturaleza? Hay una potencia que se disipa, una energía que se disipa. Entonces, la potencia media disipada en la resistencia va a ser igual al valor medio de I cuadrado por R, o va a ser igual a un medio de la corriente máxima al cuadrado por la resistencia. Esa es la potencia media que se disipa en la resistencia. Correcto. Pero nosotros tenemos la corriente eficaz, que hemos definido como la corriente máxima entre raíz de 2. ¿Correcto? Entonces, la potencia máxima o la potencia disipada, la potencia media disipada en la resistencia va a ser igual a, en función del I eficaz,
la corriente eficaz por la resistencia. Esa es la diferencia entonces cuando nosotros analizamos la potencia disipada en una resistencia, en un circuito de corriente continua, simplemente era la corriente I al cuadrado por R. Ahora la potencia media de un circuito de corriente alterna ya es I eficaz al cuadrado por R. Y la potencia media, vamos a poner acá, potencia media cedida por el generador, es decir, por la fuente, la potencia media es la corriente, el voltaje eficaz por la corriente eficaz. O voltaje RMS por la corriente RMS. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, potencia media disipada en la resistencia y eficaz al cuadrado por R. Potencia que provee la fuente, ¿no? O sea, potencia entregada por la fuente es igual a E eficaz por I eficaz. Ya está. Ahora veamos la corriente alterna en un condensador. Corriente alterna en un condensador. Vamos a construir un circuito con una fuente de corriente alterna. Corriente alterna y capacitor. Ya no resistencia, sino un condensador. Capacitancia C. Cuando el switch está abierto, no pasa corriente. Cerramos el switch, pasa corriente. Y esta corriente hace de que la placa que está conectada al polo positivo adquiera una carga positiva y la otra placa negativa, Q menos. Entonces, de Kirchhoff. ¿Qué tenemos de Kirchhoff? Que E sub 0 es igual al voltaje de caída en el condensador. Y este es igual a Q sobre C. Pero esta es una corriente, perdón, esta es una fuente de corriente alterna. Es decir, esto vale E sub 0 por el coseno de omega t. Y este es igual a Q entre C. ¿Y de dónde despejamos Q de t como la constante, perdón, en la capacitancia C, multiplicado por epsilon 0 por el coseno de omega t? Además, nosotros sabemos que la corriente
es la derivada de Q respecto al tiempo. Entonces la corriente en el instante t va a ser la derivada de Q de t respecto al tiempo. Derivamos a esta expresión y vamos a obtener menos epsilon 0 por C por omega por el seno de omega t. ¿Así? O I de t va a ser igual a epsilon 0 entre 1 entre omega. C por omega. Por el coseno de omega t más pi medios. O I sub 0 por el coseno de omega t más pi medios. Ahí está. Donde el coeficiente de reactancia capacitiva o capacitancia se define con la variable x sub c, que es igual a 1 entre c por omega. Ahí está. Estamos definiendo lo que es el coeficiente de reactancia capacitiva, o simplemente se conoce como capacitancia del circuito, y ese es 1 entre el producto de la capacidad por la frecuencia, omega. En este caso, la corriente y la tensión o el voltaje están desfasados. Entonces la corriente está adelantada pi medios respecto al voltaje. Quiere decir que la corriente y la tensión en un circuito donde hay capacitancia o capacitor, tanto la corriente como el voltaje están oscilando en desfase, están desfasados. ¿Cuál es la diferencia de fase? Pi medios. ¿Quién adelanta a quién? La corriente adelanta a pi medios respecto al voltaje. Y si lo vemos en su forma fasorial, vamos a expresar así, tendríamos acá el voltaje
y la corriente. Y máximo y voltaje máximo. Omega T. La corriente en el capacitor y el voltaje en el capacitor. Correcto. Entonces, en la fase vendría a ser este ángulo, pues, pi medios. La corriente adelanta pi medios respecto al voltaje. ¿Dónde sucede esto? En un circuito que contiene un condensador. O sea, fuente de corriente alterna y condensador. Es importante esos conceptos que nos van a servir para entender lo que es la impedancia. Ahora veamos la corriente alterna en la bobina, o sea, en un inductor. Corriente alterna en un inductor, es decir, en una bobina. A ver, vamos a construir un circuito que tenemos una bobina y una fuente. L, fuente corriente alterna y un switch. Switch abierto no pasa corriente. Switch cerrado empieza a pasar la corriente. ¿Correcto? Entonces, se lagió. Bien. Para deducir entonces la expresión que nos permite observar cuál es el comportamiento del voltaje y la corriente en un inductor, partimos de Kirchhoff. Kirchhoff nos dice que la fuerza electromotriz menos la tensión, o sea, más la caída de tensión en el inductor, debe ser cero. L de I de T. Pero la fuerza electromotriz E es E sub 0 coseno de omega T L de I de T. Entonces hay que despejar acá de I de diferencial de I. Y esto va a ser igual a epsilon 0 entre L por el coseno de omega T diferencial de T. Hay que integrar. Integramos, integramos. En el instante t igual a 0, 0. En el instante t, i. Y de ahí obtenemos i de t, que va a ser epsilon 0 entre L por omega, por el coseno de omega t menos pi medios. Y este es igual a epsilon 0, o dicho de otra manera, la corriente máxima
por el coseno de omega t menos pi medios. Ahí está. Esta viene a ser la corriente en el inductor, donde el coeficiente de reactancia inductiva o inductancia entonces se denomina a la variable XL. Y XL viene a ser el producto de la inductancia por la frecuencia. ¿Correcto? Entonces en esta ecuación, XL viene a ser L por omega, pues. Que vendría a ser, ¿qué cosa? El coeficiente inductiva o inductancia. Es una característica física de un circuito que contiene un inductor. Y ese es justamente lo que se usa pues en los reactores que se utilizan en los alternadores, perdón, en el fluorescente. Entonces un fluorescente efectivamente contiene todos esos elementos que tiene un inductor, tiene una capacitancia, que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el circuito RLC. Entonces hemos definido lo que es la inductancia, o también conocido como reactancia inductiva. En este circuito, entonces, conclusión, la corriente y el voltaje están desfasados. Desfasados. Es decir, la corriente está atrasada. Pi medios respecto del voltaje. Correcto. Entonces, en un circuito que contiene un inductor, el comportamiento tanto del voltaje como la corriente es que oscilan en forma desfasada. ¿Quién está atrasada? La corriente. ¿Cuánto? Pi medios. Correcto. Entonces, si lo vemos en forma fasorial, vamos a ver por acá. Por acá tendríamos el voltaje máximo, omega t, y por acá tendríamos la corriente máxima. Entonces, el ángulo de fase entre estos dos vectores es pi medios. Este sería el voltaje en el inductor y este sería la corriente en el inductor. Ahora vamos a ver cómo se comporta esas variables, ¿no? Correcto. Entonces, la reactancia inductiva que estamos viendo, XL, que viene a ser la reactancia inductiva, describe la fuerza electromotriz
Es decir, la fuerza electromotriz que se opone a cualquier cambio en la corriente a través del inductor. Ahí está. Entonces, la reactancia inductiva, ¿qué describe? Describe la fuerza electromotriz que se opone a que se produzca cualquier cambio en la corriente a través del inductor, o en este caso de la bobina. Ahora, los inductores entonces tienen una serie de aplicaciones. ¿No es cierto? Estas, en la industria, los inductores en los suministros de energía eléctrica. Se aplican en los suministros de energía eléctrica. Y también en filtros de interferencias de radios. ¿Para qué sirven? Bloquean altas frecuencias. Entonces, ¿sirve para qué? Para bloquear altas frecuencias en las radios. Por eso se llama funciona como filtro. O sea, bloquean altas frecuencias, pero dejan pasar frecuencias bajas. Correcto. Y esto se conoce como filtro de pasa bajo. Bien. Entonces ahora, con estos conceptos, ya podemos hacer algunos ejemplos. Antes de continuar con los ejemplos, vamos a llamar la asistencia antes que se nos pase la hora. A ver, se encuentra Alarco Miranda. Presente, profesor. Ok, Araujo. Araujo Atalaya. Presente, profesor. Atalaya, correcto. Dardales. Presente, profesor. Ok, Barrantes. Presente, profesor. Ok, Bautista. Presente, profesor. Ok, Bendezú. Se encuentra Bendezú. Verdejo Garay. Verdejo presente. Ok, Calderón. Se encuentra Calderón. No está. Cayupe. Presente. Ok. Chambi Talaverano. Chariarse. Flores Sánchez. No está. Florian.
Presente Florian, profesor. González. Florian, presente. González presente, Ok, profesor. González. Guillermo. Guillermo presente, profesor. Ok, Guamaní. Guamaní presente, profesor. Machaca. Machaca, presente, profesor. Martínez. Martínez presente, profesor. Ok, ¿qué más? Narvarte. Narvarte presente. Ok, Osís. Presente, profesor. Ok, Pacheco. Ok, Poma Navarro. Poma no está. Quispe Jara. Presente, profesor. Presente. Ok, Quispe Nestares. Quispe Toscano. Presente. Bien, Ramírez. Presente, profesor. Ok, Rodríguez. Se encuentra Rodríguez. Rojas. Santa María. Turriarte. Turriate presente. Valdivia. Valdivia Delgado. Valdivia Llana. Presente, profesor. Valentín. Presente, profesor. Ok, Vicaña. Y Anchalupa. Ese WhatsApp presente, profesor. Ya, listo. ¿Alguien que nos lo haya llamado? Calderón, profesor, disculpe. ¿Cómo me dijo? Calderón. Calderón. Chambi, profesor. Stephanie, ya la corregí. Chambi también. ¿Alguien más? Bien. Ya, vamos a continuar con los ejercicios para que quede claro estos conceptos. A ver, rápidamente. Ejemplos. Ejemplo 1. Dice, en este ejemplo dice, ¿cuál es la resistencia de una lámpara que se usa o que usa una potencia promedio de 75 vatios? Potencia promedio. Cuando está conectada a una fuente de 60 hercios, que tiene un voltaje máximo de 170 voltios. ¿Cuál es la resistencia de una lámpara de 100 watts? A ver. Pregunta A.
¿Cuánto vale la resistencia? ¿Qué más? Que usa una potencia promedio de 75 vatios. Potencia promedio de 75 watts. Si el voltaje máximo ese debe ser el voltaje RMS, ¿no? 60 hercios. El voltaje máximo de 170. Entonces hay que hallar el voltaje RMS. Ya está. Esos son los datos, ¿correcto? Y ya está. Entonces nosotros sabemos que acabamos de concluir que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo entre raíz de 2. Así. De acá yo puedo hallar el voltaje RMS como raíz de 2 por el voltaje máximo. Es decir, raíz de 2 por 170. Ese es el voltaje RMS. Correcto. Entonces, la potencia media habíamos definido. ¿Dónde está la potencia media? Está por acá. Ahí está. En función de I eficaz al cuadrado por R. Pero también se puede definir en función del voltaje máximo, ¿no? O sea, voltaje RMS, perdón. Entonces, la potencia máxima es el voltaje RMS al cuadrado entre R. Si es así, entonces la potencia máxima yo puedo expresar como 1 entre R por el voltaje RMS. Y el voltaje RMS es raíz de 2 por 170, todo esto elevado al cuadrado. Y de acá puedo despejar la resistencia. Entonces va a ser raíz de 2 por 170 al cuadrado entre la potencia máxima y, perdón, la potencia media que me está dando, que es raíz de 2 por 170 al cuadrado entre 75 vatios. ¿Correcto? Entonces la resistencia es aproximadamente igual hay que calcular, pues raíz de 2 por 170 entre 75.
Creo que aquí me he equivocado, a ver. Lapsus pajariacus. Voltaje RMS es 170 entre raíz de 2. Acá está mal, pues esto. Este de acá está mal. Acá está el error. El voltaje RMS es el voltaje máximo entre raíz de 2. Este es 170 entre raíz de 2. ¿Correcto? Entonces acá, este es voltaje RMS al cuadrado. Ya está. Entonces borramos acá. Hay que borrar todo porque acá está mal. Listo. 1 entre R del voltaje RMS, este que sería al cuadrado. 170 sobre raíz al cuadrado. O esto de acá, ¿cuánto sale? 170 entre raíz de 2. $120,2. 120,2. Y ya está. 120,2. Entonces acá tendríamos 120,2 al cuadrado entre R, que vale... Ah, no, eso tenemos que hallar. R. Entonces la resistencia va a ser igual a 120,2 al cuadrado entre la potencia media. Y la potencia media es de 75 vatios. Y ahora sí, hay que corregir. 192,6. 192,6 ohmios. Ahí está. Por lo tanto, la resistencia sería de 196,2,6 ohmios. Esa es la parte A. Y la parte B, eso mismo que dice la parte B, ¿qué pasaría si, cuál es la resistencia de una lámpara de 100 watts? Simplemente cambian la potencia, ¿no? Entonces la resistencia va a ser igual, estábamos acá, ¿no? Que viene a ser voltaje RMS, va a ser igual al voltaje RMS al cuadrado entre la potencia media. Voltaje RMS acabamos de hallar que es 120,2 al cuadrado entre la potencia media que sería 100. ¿Y eso cuánto sale? Listo. A ver, veamos otro ejemplo. $144,5 sería. Ok. A ver, vamos a otro ejemplo.
33. Problema número. A ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice, un inductor de 20 milihenrios, nos están dando el inductor, la inductancia, 20 milihenrios, se conecta a una salida eléctrica estándar, donde el voltaje RMS es de 120 voltios, con una frecuencia de 60 hercios. Determinar la energía almacenada. Almacenada en el inductor para cuando t es igual a 1 entre 180 segundos. Suponiendo que esta energía es 0 a t igual a suponiendo que esta energía es 0 en el instante t igual a 0. A ver. Solución. ¿Cuál es el concepto que sabemos? La energía almacenada en el inductor es un medio de L por la corriente al cuadrado. Esta es la energía almacenada. Correcto. Entonces necesitamos hallar la corriente, pues.
Y la corriente en el inductor I de t es la corriente máxima por el seno de omega t. Correcto. Entonces, en este dato necesito hallar la corriente máxima. No conozco. Hay que hallar la corriente máxima. El tiempo me están dando 1 sobre 180 segundos. Y la frecuencia angular sería 2πf. Ya está. Entonces, con esos datos ya se puede resolver, ¿no es cierto? Entonces, el objeto es solamente hallar I de t. O sea, I en el instante t, cuando t es igual a 1 sobre 180 segundos. Pero necesito hallar omega. Entonces, vamos del dato. Vamos hallando la frecuencia angular sería 2pi por f. Y este sería 2pi por la frecuencia que me está dando 60. 60 sobre segundo. Y este es igual a 377 radianes por segundo. Fíjense que la corriente máxima en el inductor era igual al voltaje RMS entre XL, donde XL viene a ser la reactancia inductiva o la inductancia. Y XL, ¿cómo se definía? Se definía como el producto de omega por L. Es decir, la capacitancia inductiva es igual a omega por L. Y omega es igual a 377. Radianes por segundos multiplicado por L. Y L, ¿nos está dando L o no? Ahí está, 20 milihenrios. Es decir, 0.020 henrio. Y un henrio es un voltio por segundo sobre amperios. Y ese producto debe salir 7.54 ohmios. Aproximadamente. Quiere decir entonces que XL, la reactancia inductiva vale 7.54 ohmios. Me olvidaba, tanto la inductancia y la reactancia son unidades de resistencia. Están en ohmios. Ya está. Entonces yo puedo hallar la corriente máxima, que es el voltaje RMS entre XL. Y el voltaje RMS que me están dando es 120. Entre 7.54. 15.9 amperios. Ahí está la corriente máxima. Ya tengo la corriente máxima. ¿Qué más necesito? Ah, no, esto está mal. Esta es la corriente
IRMS. Corriente eficaz. Es el voltaje eficaz entre XL. Acá lo que estamos hallando entonces es la corriente eficaz, RMS, que vale 15.9 amperios. ¿Correcto? Por lo tanto, la corriente eficaz, IRMS, es igual a la corriente máxima o corriente RMS corriente máxima entre raíz de 2. Ya está. Ahora sí, corriente máxima es la raíz de 2 por la corriente eficaz. Raíz de 2 por 15.9. Aproximadamente 22.5 amperios. Ya tengo la corriente máxima, que es 22.5 amperios. ¿Correcto? Entonces ya podemos reemplazar la corriente máxima en... ¿Dónde estábamos? En la ecuación 2. Para hallar la corriente. I de T, que era igual a la corriente máxima por el seno de omega T. Es decir, 22.5 por el seno de 2pi por 60 por segundos por 1 entre 180 segundos. Entonces la corriente en ese instante es 19.5 amperios. Ecuación 11. Ya tenemos la corriente, por lo tanto, la energía almacenada en el inductor es igual a 1/2 de L por la corriente al cuadrado. Y L es 0.020 voltios por segundo sobre amperios por la corriente, que es 19.5 amperios al cuadrado. Entonces la energía almacenada es aproximadamente de 3.80 joules. Ahí está. Ok, entonces hay que tener, hay que usar los conceptos que acabamos de desarrollar, que es la inductancia, capacitancia, y ¿qué más? A ver, vamos con el último ejemplo. Nos alcanza el tiempo para que quede claro.
A ver, rápidamente. A ver, ¿qué dice acá? Un capacitor, nos está dando la capacitancia de 1 microfaradio. Debe ser 1 microfaradio. Microfaradio se conecta a una toma de corriente estándar, donde nos están dando el voltaje RMS de 120 voltios, con una frecuencia de 60 hercios. Determine la corriente en los alambres al instante t igual a 1/180. Nos están pidiendo la corriente en el capacitor para cuando t es igual a 1/180 segundos. Después de haber cerrado el switch, suponiendo que cuando t igual a 0, la energía almacenada del condensador es 0. A ver, para dejarlo planteado. Para hallar la corriente en el capacitor, este debe ser igual al voltaje máximo entre la capacitancia por el seno de omega t más el ángulo de fase. Correcto. Entonces tenemos que hallar el voltaje máximo. Por un lado, el voltaje máximo es la raíz de 2 del voltaje RMS. El voltaje RMS me está dando que sí es 120. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos hallar XC, que es 1 entre omega por C. 1 entre 2 pi por F por C. Y F viene a ser 60. Y la capacitancia es 1 microfaradio, 1 por 10 a la menos 6. Ya está, ya tenemos XC, ya tenemos B máximo. Omega ya tenemos. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos? Nada más, pues, ¿no? Ya, listo. Ahí reemplacen nada más y hay que hallar la corriente máxima. En el capacitor va a ser voltaje máximo, raíz de 2 por 120, entre XC. XC viene a ser todo esto. 1 entre 2 pi por 60 por 10 a la menos 6
seno de omega. Omega es igual a 2pi por 60 por t, que es 1 entre 180 más el ángulo de fase es de pi medios. Bien, jóvenes, entonces con esto estaríamos concluyendo por esta sesión y estamos viéndonos el día miércoles. Hoy día tienen ustedes su práctica. 32 amperios. Aproximadamente. Bien, jóvenes, cuídense, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.